Con su permiso, señor presidente. Adelante. Saludo a todo el público que nos acompaña, a las asociaciones civiles que están presentes y en especial a los alumnos de la preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que están el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por su asistencia. A los medios de comunicación y a quien en este momento nos siguen a través de las redes sociales. Ciudadano diputado Miguel Ángel Peña Flores, presidente de la directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la que suscribe María Corina Martínez García, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional y diputada de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47.2, fracción 2, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforman el artículo 29, fracción 3 y 33, fracción quinta de la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, así como adicionar el artículo 32 bis, fracción 4 bis al artículo 44 y el artículo 44 bis al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Los procesos sociales que han permeado entre distintas sociedades y naciones han colocado a los derechos humanos como uno de los temas prioritarios y México ha instrumentado diversas iniciativas para sumarse a la defensa de tales garantías. El Estado de Hidalgo ha decidido seguir la dinámica de dicho proceso y contar con herramientas al respecto que se deben ir adecuando a los actuales esquemas y atender a las problemáticas inéditas que vayan surgiendo de acuerdo a la transformación de las condiciones y circunstancias mismas que cambian cada vez en más corto tiempo. Si bien desde el nacimiento de Hidalgo como una entidad federativa en el año de 1869 se contemplaba el respeto y la preservación de las garantías individuales, no fue sino hasta el año de 1990 cuando se llevó a cabo una reforma que fue contemplada en nuestra Carta Magna respecto de las instancias que han de salvaguardar los derechos humanos del individuo y en la que se daba facultades al Congreso de la Unión y las legislaturas locales para actuar en términos de lo que se estableció a partir del artículo 102, inciso B, que en su primer párrafo enuncia: establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de los actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen esos derechos. A partir de tales ajustes, las comisiones de derechos humanos se convierten en una instancia para acotar los excesos en el ejercicio del poder y que deben desempeñarse de forma independiente y ajena a toda presión tanto del Estado como de otro tipo de organismos e instituciones, vigilando el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales. Tales acciones tienen como fundamento en el contexto internacional los siguientes documentos y pronunciamientos: Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, Pacto de Derechos Civiles y Políticos en 1966, Pacto de Derechos Económicos y Sociales
y Culturales 1966, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José 1969. Al respecto, México ha decidido no quedarse a la saga, por lo que es importante considerar que en materia de derechos humanos ha firmado y ratificado 151 tratados internacionales. A la fecha, ha firmado y ratificado 30 declaraciones en derechos humanos, 67 relacionados con el derecho humano al trabajo, 5 de derecho humanitario relacionado con la protección de las personas. En ese sentido, es muy importante enfatizar que la protección de los derechos humanos es una tarea interinstitucional en la que deben coadyuvar y coincidir no solo la Comisión de Derechos Humanos estatal, sino sumar a otras entidades como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Conferencia de los Estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, pues los derechos humanos deben ser una garantía para los hidalguenses de todas las edades y sin distingos de género. El tema de la impartición de justicia y respeto a los derechos humanos es un fenómeno multifactorial que en Hidalgo no ha entregado los mejores resultados en términos de opinión pública y percepción social. Basta con señalar que conforme al censo de 2015 realizado por el INEGI, el 63% de personas mayores de 18 años consideran que la entidad es insegura. Aunado a ello, se debe de considerar que con relación a las figuras del Ministerio Público y Procuraduría Estatal, solo el 11.8% de los habitantes de Hidalgo confía en su trabajo y desempeño. Otro dato contundente se relaciona con la labor de la Policía Preventiva Municipal, a la que tan solo el 6.3% de la población considera eficiente. En materia de procuración de justicia, los índices de confianza no varían ni se elevan. Solo el 12.8% confía en el actuar de los jueces y un 14.9% en los ministerios públicos y procuradurías. Dicho censo considera que la actual población del Estado roza los 3 millones de habitantes y que de ellos el 67% considera que las autoridades son corruptas. Un análisis somero de estas cifras nos hace ver que se requiere de acciones urgentes y significativas que contribuyan a que las instituciones vayan obteniendo mayor probidad y certidumbre. Tendrán que estar orientadas a propiciar y garantizar un mejor funcionamiento mucho más eficaz y transparente. Es necesario que desde el máximo órgano legislativo en el Estado se hagan los ajustes indispensables en cuanto a la esfera jurídica relativa a los derechos humanos. Tan solo de esta manera se conseguirá allanar el camino para que se genere un ambiente de tranquilidad que nos haga recuperar la confianza en las autoridades y la creencia en los cauces institucionales como garantes de la valoración integral de las condiciones de vida. Sin lugar a dudas, la estrategia debe pasar por fortalecer las figuras jurídicas existentes y propiciar que en la práctica su operatividad sea más precisa y eficiente. Para ello, se deberán realizar todas aquellas adecuaciones que sean necesarias. En ese sentido, resulta necesario señalar y subrayar que las personas que ocupen los altos cargos de las comisiones de derechos humanos deben reunir las características idóneas para hacer frente a tan trascendental encargo, en el entendido de que el ombudsperson
quien tiene en sus manos la encomienda de hacer las observaciones y propuestas conducentes para la protección de los derechos humanos de todos los hidalguenses, resulta fundamental que tanto el titular de la comisión como los visitadores no hayan sido objetos durante su pasado laboral anterior de señalamientos y observaciones que presuman violaciones directas al rubro que nos ocupa. Para laborar en la comisión se requiere personas con una ética probada como profesionista y con una trayectoria intachable y libre de cuestionamiento alguno en materia de derechos humanos. Hagamos hincapié en que se trata de atributos esenciales no solo del ombudsman person, sino que son extensivos a los visitadores, dado, como se señala la ley, entre sus facultades, tienen contemplado ejercer las funciones del presidente de la comisión en su ausencia en los términos del reglamento interno. Así, los visitadores se convierten en una de las figuras más importantes en la toma de decisiones dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y por ende, al ser vigías de estos, deben tener una personalidad profesional sin mácula alguna, así como contar con el conocimiento previo y suficiente en la materia. Conforme a la normatividad vigente en lo federal, se contempla que no solo el presidente de la comisión deberá de haberse separado de algún cargo de procuración de justicia con antelación, sino que también deberá de acreditar una experiencia en el campo de los derechos humanos, que también alcanza a los visitadores. Sin embargo, esto no se extiende hasta el ámbito de nuestro Estado, en donde sí, bien es cierto, se especifica la temporalidad de práctica en el ramo de derechos humanos, así como las limitantes de ejercicio profesional previo para poder ser designado como presidente. Esto no se exige también a los visitadores. Esto último también deberá estipularse como un requisito. Para hacer más sólido estos argumentos, podemos apoyarnos en el contexto internacional y citar la resolución A/HRC/27/39 del 30 de junio de 2014, emitida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que trata el tema de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos y que hace referencia a que para los procesos de elección de las personas que se han de desempeñar en el rubro de los derechos humanos, se ha de velar para que sean procesos abiertos, participativos y plurales. De esta manera, los organismos que de estos enamen se apeguen a los principios de París. Es preciso para el momento en que una nueva autoridad asuma funciones, no haya incurrido en violación alguna de los derechos humanos, en función de una acción u omisión dentro del desempeño de sus funciones profesionales en el sector público o privado anteriores, y que además esta situación pueda ser comprobable incluso mediante un proceso de revisión o una resolución que lo confirme. No debemos perder nunca de vista que el objetivo debe ser fomentar la eficiencia institucional en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Hidalgo, promover una visión jurídico en esta materia, para lo cual a través del presente se expone un cuadro en el que se lleva a cabo la comparación entre la ley vigente y la propuesta de reforma. Establecido lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción 3, 33, 5 y 44, 4 de la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, así como adicionar la fracción 3 bis
al artículo 29 del artículo 32 y las fracciones 1 bis y ter al artículo 44 de la ley referida, para quedar como sigue. Se reforma artículo 29, 3 y adiciona fracción 3 bis. Artículo 29, fracción 3. El presidente de la comisión deberá reunir para su elección los siguientes requisitos. 1, intocada. 2, intocada. 3, contar con experiencia profesional y prestigio en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales de por lo menos 5 años previos a la designación. 3 bis, no haber sido persona que haya violado o sido objeto de recomendación por alguna comisión de derechos humanos dentro de la República Mexicana, por acción u omisión en la violación de derechos humanos, así como que cuente con una resolución que lo haya confirmado como infractor de derechos humanos o que se encuentren bajo revisión en su ejercicio profesional previo a la designación. Se adiciona artículo 32 bis. Artículo 32 bis. Las funciones del presidente de la Comisión de los Visitadores y de la secretaria ejecutiva serán incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo en el Estado o los municipios, así como en organismos privados, para evitar un conflicto de intereses con sus labores frente a la comisión, exceptuando las actividades académicas. Se reforma artículo 33, fracción quinta. Artículo 33. El presidente de la comisión tendrá las siguientes facultades y obligaciones. Primera, intocada. Segunda, intocada. Tercera, intocada. Cuarto, intocada. Quinta, nombrar, dirigir y coordinar a los visitadores y el secretario ejecutivo, así como a los demás funcionarios y personal de la comisión, apelando a los requisitos de elegibilidad que para cada cargo la presente ley contemple. Se reforma artículo 44, 4 y adicionan las fracciones 1 bis y ter. Los visitadores generales de la comisión deberán reunir para su designación los siguientes requisitos. 1, intocada. 1 bis, contar con experiencia, prestigio o actividades afines de mínimo 3 años en materia de derechos humanos previos a la designación. 1 ter, no haber sido persona que haya violado o sido objeto de recomendación por alguna comisión de derechos humanos dentro de la República Mexicana por acción u omisión en la violación de derechos humanos, así como que cuente con una resolución que lo haya confirmado como infractor de derechos humanos o que se encuentren bajo revisión en su ejercicio profesional previo a la designación. 2, intocada. 3, intocada. 4, tener título de licenciatura en Derecho expedido legalmente por institución facultada para ello y acreditar 5 años de ejercicio profesional por lo menos. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputada María Corina Martínez García, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional, dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado de Hidalgo y soberano de Hidalgo a los 13 días del mes de noviembre del año 2018. ¿Es cuánto, señor presidente?